Durante 2000 años, el nombre de Judas Iscariote ha sido sinónimo de una sola cosa: traición. Su imagen está grabada en la memoria colectiva de la humanidad. El discípulo que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. El beso de Judas es la metáfora universal de la traición íntima, la más dolorosa, la más calculada. Pero hay un documento que cambia todo, un documento que la Iglesia conocía, que describió como peligroso y que hizo desaparecer durante casi 2000 años, un evangelio, escrito en el siglo II después de Cristo, narrado desde la perspectiva del propio Judas. Y en ese evangelio Judas no es el villano, es el héroe. En ese texto Judas no traicionó a Jesús. Judas obedeció a Jesús. Hizo exactamente lo que Jesús le pidió. Y por eso fue demonizado durante 2 milenios, porque la historia que convenía contar era la otra. Esta es la historia del evangelio de Judas, el documento más peligroso de la historia del cristianismo, y la historia de por qué estuvo escondido durante casi 2000 años. Para entender lo que el evangelio de Judas cambia, hay que entender primero lo que dice la versión oficial. Según los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Judas era uno de los 12 apóstoles de Jesús, uno de los más cercanos, uno de los más confiados. Era el tesorero del grupo, manejaba el dinero común de la comunidad. Y sin embargo, según la narrativa oficial, fue él quien acordó con las autoridades del templo la entrega de Jesús a cambio de 30 piezas de plata. La traición se consumó con un gesto íntimo, un beso. En el jardín de Getsemaní, en la oscuridad de la noche, Judas se acercó a Jesús y lo besó. Esa era la señal para los soldados. Ese hombre, ese. Jesús fue arrestado, juzgado, crucificado. Y Judas, según el relato de Mateo, al ver lo que había hecho, fue consumido por el remordimiento. Devolvió las 30 monedas y se ahorcó. Esa es la historia que el mundo conoce. La historia que se enseña en templos, en escuelas, en películas. El traidor definitivo. El ejemplo eterno de cómo la codicia puede corromperse hasta lo imperdonable. Pero hay algo que nunca se pregunta en esa historia. Algo que, cuando lo ves, no puedes dejar de ver. Si Jesús era el Hijo de Dios, si conocía el futuro, si sabía exactamente lo que iba a ocurrir, ¿por qué eligió como tesorero, como hombre de confianza, como uno de sus 12 íntimos, precisamente al único que lo iba a traicionar? ¿Una coincidencia? ¿O algo mucho más deliberado? Esa pregunta tiene respuesta. Pero la respuesta estaba enterrada en el desierto de Egipto y tardó casi 20 siglos en salir a la luz. En 1978, un grupo de campesinos egipcios cavaba cerca de una formación rocosa llamada Jebel Karara, en la región del Miña, en el Alto Egipto. No buscaban nada en particular. Buscaban lo que los campesinos de esa región han buscado siempre, cualquier cosa que pudieran vender. Lo que encontraron fue una cueva, y dentro de la cueva un cajón de piedra caliza sellado. Dentro del cajón, envuelto en cuero reseco y corroído por los siglos, había un libro, un códice, un manuscrito de papiro escrito en copto, el antiguo idioma de los primeros cristianos de Egipto. Los campesinos no sabían lo que tenían, no podían saberlo. Lo que tenían entre sus manos era uno de los documentos más antiguos y más explosivos de la historia del cristianismo. Lo vendieron, como se venden estas cosas en el mercado negro del antiguo Egipto, sin preguntas, sin procedencia, sin autenticaciones. El manuscrito comenzó un peregrinaje oscuro que duraría casi 3 décadas. Pasó de mano en mano entre anticuarios, coleccionistas y traficantes de antigüedades. En 1983 llegó a Ginebra. El comerciante de antigüedades Hannah Azabil intentó venderlo por $3 millones. No encontró comprador. Durante años el manuscrito permaneció en una caja de seguridad en un banco de Long Island, Nueva York. Las condiciones eran pésimas. El papiro se fragmentaba. Cada año que pasaba el texto se deterioraba irreversiblemente. Los expertos que lo vieron en ese período describieron su estado como catastrófico. Páginas pegadas entre sí, fragmentos desprendiéndose, tinta desapareciendo para siempre. No fue sino hasta el año 2000 que el manuscrito llegó a manos de la investigadora suiza Frieda Nussberger-Chakos, quien lo adquirió y lo puso en manos de especialistas. El códice recibió su nombre de ella, el Codex Chakos. Y dentro de ese códice, entre varios textos, estaba el que cambiaría todo, el Evangelio de Judas. En 2006, la National Geographic Society anunció al mundo el hallazgo. Lo habían restaurado, traducido, autenticado.
Las pruebas de carbono 14 confirmaban que el manuscrito databa de alrededor del año 280 después de Cristo. Pero el texto original en el que estaba basado era mucho más antiguo, del siglo II, tan antiguo que el propio padre de la iglesia, Ireneo de León, lo había mencionado por su nombre en el año 180 a.C., calificándolo de herejía. Esto era real. Este documento existía desde antes del siglo III, y la iglesia lo conocía, y la iglesia lo había suprimido. La pregunta entonces ya no era si el Evangelio de Judas existía. La pregunta era, ¿qué decía? Y lo que decía era exactamente lo opuesto a lo que 2000 años de tradición habían construido. El Evangelio de Judas comienza con una afirmación que establece su naturaleza desde la primera línea. Se describe a sí mismo como el relato secreto de la revelación que Jesús habló con Judas Iscariote durante 8 días, 3 días antes de que él celebrara la Pascua. Secreto, ese es el término. No un evangelio público, no enseñanzas para todos, un evangelio secreto, reservado para los que podían comprender. El texto comienza con una escena perturbadora. Jesús llega donde sus discípulos mientras están realizando una acción de gracias durante una comida, un acto ritual. Y Jesús se ríe. Los discípulos se ofenden. Le preguntan por qué se ríe de ellos. Y Jesús responde con una frase que sacude los cimientos de la imagen tradicional del maestro gentil. No me río de ustedes. No son ustedes los que hacen esto por vuestra propia voluntad, sino porque así su Dios recibirá su alabanza. Los discípulos están adorando a un Dios equivocado. Sus rituales, sus oraciones, sus ceremonias, todo dirigido a una divinidad inferior. Y Jesús lo sabe. Y Jesús se ríe. Esta es la teología gnóstica en su forma más radical. La idea de que el Dios del Antiguo Testamento, el creador del mundo material, no es el Dios supremo. Es un demiurgo, un artesano inferior. Y los discípulos, salvo uno, no pueden ver la diferencia. Entonces el Evangelio da el giro que lo cambia todo. Jesús pregunta a sus discípulos si alguno de ellos lo conoce verdaderamente. Uno a uno, los discípulos fallan. Dicen que proviene de donde se produce la justicia, de donde está el ángel de la paz. Respuestas correctas pero incompletas. Respuestas de hombres que ven, pero no comprenden. Y entonces Judas da un paso al frente y dice algo diferente. Dice, sé quién eres y de dónde vienes. Vienes del reino inmortal de Barbelo. Barbelo. En la cosmología gnóstica, Barbelo es el primer emanado del Dios Supremo, la entidad primordial de la creación espiritual. Judas no solo conoce el nombre, Judas comprende la naturaleza real de Jesús. Y Jesús lo ve, y se aparta con él. Empiezas a enseñarle en privado, a revelarle los misterios que los otros 11 no pueden recibir. Le dice, tú te superarás a todos ellos, porque sacrificarás al hombre que me viste. Esa frase es la clave de todo el Evangelio. Sacrificarás al hombre que me viste. No me traicionarás, no me venderás, sacrificarás. El vocabulario del sacrificio sagrado, del ritual, del acto deliberado. En este Evangelio, Judas no actúa por codicia, no actúa por resentimiento. Judas actúa porque Jesús se lo pide, porque Jesús necesita que alguien haga lo que nadie más puede hacer, lo que nadie más comprende. La entrega a las autoridades del templo no es una traición, es la ejecución de un plan divino. Judas es el instrumento elegido, el más confiable, el único que entiende lo suficiente como para cargar con esa responsabilidad. Y Jesús le dice algo más, algo que invierte completamente el relato de 2000 años. Le dice que será maldecido por las generaciones que vendrán, que los demás discípulos lo odiarán, que sufrirá, pero que habrá hecho lo correcto. Judas sabía lo que le esperaba, sabía que sería el malo de la historia, y lo hizo de todas formas, porque Jesús se lo pidió. El Evangelio termina en el momento de la entrega. Judas entrega a Jesús, el acto se consuma, y la nube de luz rodea a Jesús en el momento de su arresto, como señal de que la dimensión divina reconoce lo que está sucediendo. El texto no registra el suicidio de Judas, no registra el remordimiento, porque en esta versión no hay nada de lo que arrepentirse. Judas cumplió su misión. Pero si este texto existía desde el siglo II, ¿por qué nunca lo supimos? ¿Quién decidió que esta versión no merecía existir? La respuesta se llama Ireneo de León, obispo, teólogo, uno de los arquitectos más influyentes del cristianismo institucional del siglo II.
En el año 180 después de Cristo, Ireneo escribió una obra monumental titulada Adversus Haereses, contra las herejías, un catálogo y una condena de todas las doctrinas que, en su opinión, se desviaban de la verdadera fe. En el libro tercero, Ireneo menciona explícitamente el Evangelio de Judas. Lo describe como una ficción, un relato fabricado. Lo atribuye a una secta gnóstica llamada los cainitas, que según Ireneo glorificaban a los villanos del Antiguo Testamento. Pero hay algo importante en ese ataque. Ireneo no niega la existencia del texto, lo conoce, lo ha leído, o al menos lo ha oído, y siente la necesidad de escribir contra él. Eso significa que en el año 180 el Evangelio de Judas circulaba. Era influyente. Tenía lectores. La mención de Ireneo es, paradójicamente, la prueba de que el texto fue suprimido no por ser falso, sino por ser peligroso. Y peligroso era cualquier texto que cuestionara la narrativa central que la Iglesia estaba construyendo, la narrativa de la culpa, la narrativa de la traición, la narrativa de la responsabilidad humana en la muerte de Cristo. En el año 325, el Concilio de Nicea definió oficialmente el canon bíblico. O más exactamente, comenzó el proceso que terminaría con la selección de los evangelios que contaban. Los que no, decenas de textos, evangelios, apocalipsis, epístolas, fueron descartados, no destruidos necesariamente, pero marginados, negados, etiquetados como apócrifos, como heréticos, como peligrosos para la fe. El Evangelio de Judas fue copiado por última vez en el Egipto del siglo III o IV, preservado en el desierto por alguien que entendía su valor, y luego silenciado durante 16 siglos. Ese silencio no fue accidental. Los textos gnósticos no desaparecieron solos, fueron reemplazados. Y la historia que quedó fue la que le convenía a una institución que necesitaba un villano claro, una traición absoluta y una culpa que recayera sobre alguien específico. Durante 2000 años Judas cargó con ese peso. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición en docenas de idiomas. Judas, Yuda y Oudas. En todas las culturas del mundo cristiano su nombre era una maldición. Y todo eso basado en una sola versión de la historia. La versión que ganó. No necesariamente la versión que era verdad. El Evangelio de Judas plantea preguntas que no tienen respuesta fácil. Y ese es quizás su mayor valor. La primera pregunta es histórica. ¿Cuál es el relato más auténtico de Judas? Los 4 evangelios canónicos no son testimonios directos. Fueron escritos décadas después de los eventos en comunidades distintas, con objetivos teológicos distintos. El Evangelio de Juan, el más teológico de los 4, es también el que tiene la imagen más negativa de Judas. Es Juan quien dice que Judas robaba del dinero común. Es Juan quien describe al diablo entrando en Judas en la última cena. Una intensificación narrativa que los otros 3 evangelios no tienen. El Evangelio de Marcos, el más antiguo, tiene la versión más simple. Judas fue, habló con los sacerdotes, acordó la entrega y recibió dinero. Sin motivación psicológica elaborada, sin demonización explícita, solo el hecho. El Evangelio de Judas propone algo radicalmente diferente, que Judas actuó por orden directa de Jesús, que era el más iluminado de los 12 y que la traición era parte del plan divino desde el principio. La segunda pregunta es teológica. Si la muerte de Jesús era necesaria para la redención de la humanidad, ¿quién podría culpar al instrumento de esa necesidad? Si todo estaba planeado desde el principio por una providencia divina, ¿puede Judas ser libre de elegir el mal? ¿O era simplemente un actor en un drama que ya estaba escrito? Esta es la paradoja de la predestinación que el Evangelio de Judas pone sobre la mesa de manera brutal y directa. Una paradoja que la teología cristiana nunca ha resuelto completamente. La tercera pregunta es política. ¿Quién tiene el derecho de decidir qué es sagrado y qué no? ¿Qué textos merecen existir y cuáles deben ser silenciados? ¿Qué versión de la historia se convierte en verdad oficial y en beneficio de quién? El Evangelio de Judas no es el único texto suprimido. Los Evangelios de Tomás, de Felipe, de María Magdalena. El Evangelio de la verdad. El Evangelio de los egipcios. Decenas de textos que formaban parte de una conversación cristiana viva y plural en los primeros siglos, antes de que esa conversación fuera cerrada por decreto institucional. Y esa pluralidad es quizás la revelación más incómoda de todas. El cristianismo no nació como un bloque monolítico de creencias unificadas. Nació como un movimiento diverso, en tensión permanente, con voces múltiples que debatían quién era Jesús, qué enseñó y qué significaba su muerte.
Las voces que ganaron ese debate escribieron la historia. Las voces que perdieron fueron enterradas en el desierto de Egipto en cajones de piedra caliza, esperando que alguien las encontrara. Y en 1978, unos campesinos que no sabían lo que buscaban encontraron una de ellas. El Evangelio de Judas no prueba que Judas fue un héroe. No prueba que sea mejor que los evangelios canónicos. No es la verdad absoluta frente a la verdad oficial. Lo que hace es algo más importante y más perturbador. Demuestra que siempre hubo otras versiones, que la historia que nos enseñaron no fue la única historia que existió. Fue la historia que sobrevivió. Y sobrevivió no necesariamente porque era la más verdadera, sino porque contaba con el respaldo de las instituciones que tenían el poder de decidir qué era verdadero. Judas Iscariote fue demonizado durante 2000 años. Su nombre fue convertido en sinónimo universal de la peor forma de traición. Y todo eso basado en textos escritos décadas después de su muerte por personas que no lo conocieron, con objetivos teológicos que no tenían nada que ver con la historia real. El Evangelio de Judas nos recuerda que la historia es siempre una selección, que alguien siempre elige qué se cuenta y qué se silencia, que los vencedores siempre escriben la narrativa, y que los derrotados a veces escriben sus propios textos y los esconden en el desierto, esperando que el futuro sea más justo. Quizás Judas no fue el mayor traidor de la historia. Quizás fue el hombre al que la historia le hizo lo que él supuestamente le hizo a Jesús. Lo entregó, lo sacrificó, para que la narrativa funcionara. Y si eso es verdad, entonces la verdadera traición no fue la de Judas, fue la de los siglos que eligieron creer solo una versión del relato. Hay más de 40 evangelios que no están en la Biblia. El de Judas es solo el más reciente en ser descubierto. Los otros todavía esperan. La historia del cristianismo que conocemos es solo una fracción de la historia real. Lo que no sabes sobre ella podría cambiar todo lo que crees que sabes. Si este video te impactó, tienes que ver el siguiente. Los 3 días que Jesús estuvo muerto y lo que la Biblia nos dice sobre ellos.